Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien, que hayan llegado bien ahí a sus casas. Em, Quería subirle este video como material complementario, ahí por si no quedó algo claro o también por si lo necesitan de material de apoyo para ahí con miras al control uno que tienen la próxima semana. La verdad era mi primera clase auxiliar de toda la universidad, o sea, primera vez siendo auxiliar y quizás por los nervios ahí se me pasó algo. Quería igual hacer este video como un nuevo proyecto que estoy haciendo de un nuevo canal como dedicado a clases auxiliares en general para brindarles todo el apoyo posible y que aprendan. Eso me gustaría. eh, Apoyarlos allí porque igual se entiende que a veces hasta a uno se le complica ir a clase y como que se atrasa un poco. Así que igual como por va por ese lado este video. Bueno, el día de hoy vimos programación dinámica estocástica. Entonces anotamos aquí programación dinámica estocástica. Bueno, lo que cambia aquí es que antes teníamos determinista, la semana pasada se vio determinística, ahora estocástica. ¿Qué quiere decir esto? Ya vamos a ir viendo, pero en general es agregarle incertidumbre o básicamente probabilidades de que pase algo a nuestro modelamiento. Programación dinámica en verdad es una forma de modelar un problema y resolverlo, pero para efectos de control, de desarrollarlo ahí con lápiz y papel, es solo modelar. ¿Por qué? Porque resolver, la verdad, es solo computacionalmente. De hecho, el bonus que les menciona el profesor el semestre pasado nos daba la pauta del control uno de la parte de programación dinámica y decía, ya, ahora toma esa pauta y resuelve este modelo computacionalmente. Y ahí codificando la respuesta y que como que como que corre el código se demoraba bastante tiempo. De hecho, yo tuve tiempos de espera de aproximadamente 150 minutos corriendo el código ahí para obtener un resultado. Imagínense hacerlo a mano, sería inviable técnicamente. Así es que para efectos del control uno solo modelar. ¿Cómo se modela este tipo de problemas? Bueno, lo primero que se hace es partir definiendo las etapas. Las etapas generalmente son no sé, a ver, lo voy a hacer con n. Puede ser cualquier notación, pero lo voy a hacer con n eh, o ya con t, re indeciso. Ya, estos son los periodos, ¿sí? Que te dice el problema, que ya se quiere optimizar algo en este periodo, hasta el día t o hasta el mes t. Se tienen t años. Cosas de ese estilo van aquí en las etapas. Luego, usted anota la variable de decisión. O variables de decisión pueden ser más de una. Generalmente la notación es x sub n, eh, producir algo, por ejemplo. Producir. ¿Cuánto producir? Cosas de ese estilo se modelan en las variables de decisión. Cosas que yo puedo manipular en, en ahí en mi modelamiento, cosas que yo tengo que decidir. Luego el estado o variables de estado, a mí me gusta llamarlo estado. Esto es toda la información que yo tengo para tomar esas decisiones. Es decir, puede que sean consecuencias de mis decisiones también para los estados futuros. Si yo decido algo hoy, mi estado va a cambiar mañana y cosas de ese estilo, pero no es una variable de decisión la variable de estado. Es solo consecuencia de la variable de decisión. Es información que yo tengo necesaria para poder tomar una decisión. Así es que esto generalmente es eh, no sé, eh, cuánto inventario tengo, cuánto ahorro tengo, información que me sirva para tomar una decisión allí. Luego tenemos lo nuevo de este auxiliar, que vendría siendo la incertidumbre. Lo voy a anotar aquí en rojo porque esto es lo que cambia comparado con la de la semana pasada, la determinística. Incertidumbre. Bueno, aquí esta se anota como W sub T, generalmente. Aquí ustedes tienen que describir qué es en todas. Ya, esto representa la cantidad de tal cosa en no sé qué.
Pero ya, ustedes hacen la descripción de su variable aleatoria. Esta es una variable aleatoria, por si acaso. Y abajito, ustedes ponen cómo distribuye. Si binomial, por ejemplo, puede ser aquí binomial de parámetros n, p. O ustedes pueden anotar según sea el problema cómo distribuye esa variable aleatoria. Posteriormente, tenemos la recursión de estado, en donde básicamente es el estado siguiente, st más uno. Ojo, se pueden tener varios estados. Aquí anoté uno solo, pero se pueden tener más de uno sin ninguna duda. Lo que sí tienen que tener en cuenta que si aquí yo pongo cuatro estados, tengo que poner cuatro recursiones de estado. Eso es importante. Depende de cuántos estados yo me defina. En este caso tengo un estado, entonces voy a tener una recursión de estado, que sería el estado en mi periodo siguiente. Ese va a ser en general una suma, resta y una combinación de cosas raras, entonces lo voy a anotar como una función g cualquiera, de que depende de la decisión del estado. Aquí se me fue la anotación, era t. Y la incertidumbre. Pues de repente puede que la incertidumbre no sea necesario incluir la recursión de estado. Puede que el problema sí tenga incertidumbre, pero no sea necesario mencionarla acá. O como también puede que sea innecesario mencionar el S sub t o el X sub t. En general puede haber una mezcla allí en que solo aparezca WT o aparezca WT y ST, pero X de t no. Es una mezcla entre estas tres cosas. No es necesariamente que aparezcan las tres en nuestra recursión de estado. Em, y ahora sí, pasamos a lo más importante, a la función objetivo. Función objetivo. O también llamada ecuación de Bellman. Ecuación de Bellman. Bueno, esta función objetivo o ecuación de Bellman se compone de la siguiente manera. Uno escribe aquí la función que quiere optimizar en el periodo t con la información que yo tengo en ese periodo, el estado. Aquí siempre va el estado porque es la información que me permite a mí tomar una decisión. Aquí puede ser maximizar ingresos o también puede ser minimizar costos, depende del problema que les pidan allí. Yo lo voy a dejar aquí con max, maximizar algo. Aquí abajo del max tienen que poner su variable de decisión. Si es que tienen más, aquí poner sus variables de decisiones de esta forma. Em, y aquí lo que cambia con relación a la determinística es que aquí tienen que poner un valor esperado. Solo porque aquí tienen probabilidades. Porque el valor esperado estima más o menos en lo que la contribución que voy a tener de esas probabilidades, como lo hacían en árboles de decisión. Pero no se sabe a ciencia exacta cuánto va a ser. Por eso se ocupa aquí en este curso el criterio de valor esperado. Tengo entendido que hay otros criterios en este tema, pero para efectos de este curso se trabaja con el valor esperado. Aquí entonces se va a tener una función cualquiera. Le voy a poner c sub n de cualquier cosa que, no sé, dependa de... ¿Verdad? Se me olvida que estoy haciendo algo con t. Eh, C sub t, esta es una función cualquiera que depende de x sub t, del estado y la incertidumbre. Y aquí siempre tienen que sumar em, lo del futuro, en el periodo t más uno. En el siguiente periodo la función optimizada. Eso es lo que explicaba hoy en clase. Aquí va a ir el estado t más uno. Aquí recordemos que tenemos el actual y aquí lo del futuro. Y cerramos nuestro paréntesis del valor esperado. ¿Cómo se comporta esta función objetivo y cómo es que se logra maximizar esta cosa? En general, como pueden ver aquí, se tiene una contribución actual y una contribución del futuro. Esto es que si yo tomo una decisión, puede que sea muy buena para hoy, pero me quede la embarrada en los siguientes periodos. Entonces, esta función busca maximizar tanto lo de hoy como también lo del futuro.
para que no nos quede la embarrada ahí en, no sé, en pronóstico de demanda o inventario, problemas ahí bien complejos. Entonces, este comportamiento básicamente es el siguiente. Denme un momento, lo tengo por aquí. Ya, aquí está. Esto es básicamente que ustedes tienen un estado S sub t, estado, y con este estado ustedes van a poder tomar una decisión X de t. Esta decisión, lo que va a hacer en el escenario estocástico es que va a tener una probabilidad, esa va a ser una contribución de una función del futuro. Entonces, así lo mismo, eh, tenemos algo de este estilo, de 2. Esto para abajo, así, generalizamos, de n. Y básicamente es como lo hacían en árboles de decisión. La probabilidad por lo que me contribuye ese estado, sumado a esto, P2 multiplicado por esto, y esta última multiplicada por esta. Esa suma de todo esto me va a dar como lo que, por eso es como porque se escribe el valor esperado, porque es básicamente la contribución de hoy más lo que se optimiza en el futuro. Necesitamos ahí tener un equilibrio entre ambas cosas. Eh, y así se comporta básicamente como el tema de por qué se utiliza el valor esperado para este tipo de escenarios, porque no sabemos a ciencia exacta qué pasa debido a las probabilidades que tenemos. Entonces, teniendo en cuenta eso, así tenemos nuestra función objetivo y ahora falta anotar las restricciones nomás, que es lo típico que ustedes veían en modelamiento y optimización. Restricciones del tipo, no sé, satisfacción de demanda, eh, que la producción de algo sea menor o igual a un límite U, por ejemplo. Cosas de ese estilo, restricciones como lo veíamos en modelamiento y optimización. Y por último, las condiciones de borde. Como dice el nombre, son condiciones que están en los bordes, literalmente, como al inicio o al final. Generalmente la del inicio es el estado. Recordemos que aquí había un índice T. Lo condicionamos a uno, mi condición inicial, el estado en el primer periodo. Eso lo igualamos a algo que nos diga el enunciado, como se inicia con eh, L galletas o se inicia con un presupuesto de eh, R pesos. Cosas iniciales, estado inicial, estado en el periodo uno, por eso este subíndice. Em, y para terminar este algoritmo, eh, cabe resaltar que esta función objetivo, la forma de resolverla computacionalmente es de adelante hacia atrás. Es decir, se parte como desde el último periodo em, hasta el periodo actual. Eso es como inducción reversa, algo así, o recursión hacia atrás, algo de ese estilo. Pero por eso tenemos que ponerle un stop. Desde donde está el final, tiene que haber un stop para que esto tenga una solución y no se quede ahí iterando todo el rato. Entonces, lo que generalmente uno hace aquí es escribir, cierto que teníamos una T mayúscula en periodos, en etapas. Entonces aquí ponemos la T mayúscula, que es como el último día o el último año, la última estación de mi periodo. Em, y le agregamos un uno como ¿qué pasa al día siguiente de que termina mi horizonte? Lo mismo para el estado, esto lo condicionamos a algo. Generalmente nos ponemos un cero ficticio si es que no nos dicen nada en el enunciado, pero igual nos pueden decir cosas como en el horizonte se vende todo, todo el inventario se remata
cosas de ese estilo. Pero si no les sale nada, les recomiendo poner esto igualado a cero, que es como un fin ficticio, que lo que hace es que esto va a tener solución, por ende esto va a tener solución, por ende esto. Es una recursión, inducción reversa. Se hacen estos problemas desde adelante hacia atrás. Así es que eso, con esto tenemos todo el repaso. Ahora vamos a iniciar a la pregunta número uno. Leámosla. Emilia vende galletas de la universidad, en la universidad quiero decir, y cada día decide cuántas hornear. Decide cuántas. Ahí ya tenemos una noción de qué variable de decisión ocupar. ¿Cuántas galletas hornear? Al tiro se sabe. Para satisfacer la demanda diaria de Subte. La demanda generalmente, em, satisfacer la demanda suena como una restricción. Así es que ahí ya vamos a ir viéndolo a detalle más adelante. Cada galleta tiene un costo C sub t de ser horneada y todas las galletas que sobran en un día se guardan para el próximo, a un costo K sub t cada una. Emiliana puede hornear un máximo de M galletas. Esto suena como a restricción. Em, Formule un problema de programación dinámica para minimizar los costos de Emiliana en un periodo de T días. ¿Vieron? Nos dan los periodos, qué tipo de problemas es de minimización. Y suponga que al inicio del primer día no se tiene ninguna galleta. Cuando le hablan de inicio o fin, tienen que al tiro idearse que es una condición de borde. Al tiro. Em, y que luego de los 3 días deja de haber demanda. Esto igual suena como condición de borde. Pero bueno, veámosla con más detalle. Bueno, ¿qué es lo que se pide en la alternativa A? Las etapas nos dicen claramente que es los T días acá. Entonces anotamos T igual a 1 hasta T días. Luego rápidamente nos vamos a las variables de decisión. En este caso va a haber solo una, que es decide cuántas hornear. Nos dicen aquí decide, pero en unos enunciados más difíciles igual es difícil ver este tipo de decisión que hay que tomar. Esto va a ser entonces x de t. Tenemos que describir igual qué significa esta variable de decisión que nosotros creamos. ¿Cuántas galletas hornear? Luego nos vamos con el estado. Notemos que nos dicen que em, hay galletas que sobran en un día. Pueden haber galletas que sobren, entonces esto tenemos que caracterizarlos porque hay información importante que nosotros tenemos, porque imagínense que la demanda es 10 y nosotros ya tenemos 5 galletas guardadas, entonces tenemos que hacer 5 más, tenemos que producir 5 galletas más para satisfacer la demanda. Entonces, esta información de cuántas galletas tengo al inicio del periodo es súper importante, así es que la tenemos que anotar como un estado, información importante para tomar una decisión. Em, ¿Cuántas galletas, galletas se tienen al inicio del periodo T? Luego pasamos rápidamente, aquí no hay incertidumbre todavía, este es un problema determinístico, entonces pasamos rápidamente con recurrencias de estado, de estados. En este caso, como solo tengo un estado, tengo que hacer una recurrencia. Anotamos esto y aquí, luego de anotar como el estado del siguiente periodo, ahora es donde tenemos que pensar un poquitito, ver, porque recordemos que S de T era cuántas galletas se tienen al inicio de T. Entonces, la recursión de estado va a ser cuántas galletas se tienen al inicio de T más uno. Entonces, eso tenemos que pensarlo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuántas galletas pueden haber al próximo periodo? Bueno, esto se puede hacer como una resta, si se pueden dar cuenta de la demanda.
Aquí es donde entra la demanda. Porque ya, yo tengo galletas que me sobraron en un periodo, galletas que produje en un periodo, esta sería mi cantidad, pero esas yo las vendí con la demanda de tal periodo. Entonces, esta sería como la cantidad de galletas que me quedan en el periodo T+1. Em, y luego pasamos con la función objetivo. Función objetivo, ponemos rápidamente, esto lo anotamos así, como más o menos mecánico igual, que esto siempre se anota como así, es la función que depende del estado. Nos dicen minimizar los costos, entonces anotamos minimización. ¿Qué variables de decisión tenemos? X de t, entonces la anotamos aquí abajito y empezamos con común y corriente. ¿Qué costos se tienen? Bueno, costo de producción, que sería el costo por la cantidad que yo produzco, más el costo de inventario, como pueden ver acá. Eh, Cada galleta tiene un costo de K sub t por guardarse. Entonces aquí es donde se cobraría K sub t. ¿Cuántas galletas se guardan? Bueno, eso se puede ver con esto. Se guardan la cantidad que tengo al inicio de ese periodo, más las que produzco, menos las que vendí. Esto, si se dan cuenta, se puede escribir como ST+1, porque calzó justo en este caso. Ojo, no todos los problemas son iguales. En este caso calzó así. Entonces esto se podría escribir como ST+1, pero no lo escriban siempre así porque no es igual para todos los casos. Y esto ya si es análogo, lo escribimos ST+1 de ST+1. Como pueden ver, esta parte casi siempre se anota igual, es solo anotar como la función maximizada del futuro, dependiendo del estado del futuro también. Y esto de acá es lo que cuesta generalmente. Y ahí tendríamos nuestra función objetivo. Para el control, lo que más cuesta lo que más da puntaje es la función objetivo. De hecho, me acuerdo que la etapa, esta, da como una décima. Uno igual como que ya, pucha, tuve las etapas buenas, pero al fin y al cabo es como que no van a tener mucho puntaje. Así es que no se confíen por tener las etapas buenas, porque lo que más vale, y de verdad vale muchísimo, es la función objetivo. Entonces, y los estados, me parece, en ese orden, como primero función objetivo y después los estados, variables de decisión. Esas tres cosas son como las con más puntaje, parece. Em, y ahora notamos las restricciones. Como les dije, la satisfacción de la demanda, esto es lo que yo tengo guardado más lo que produzco, tiene que ser mayor o igual a la demanda. Esto es la satisfacción de la demanda. Esto tiene que ser para todo T perteneciente a los periodos. Em, Esa era una restricción. Después tenemos la del horno. ¿Cuánto era? El Miliana puede hornear un máximo de M galletas por día. Ya, entonces lo que yo produzco no puede superar M galletas al día para todo T perteneciente a los periodos. La tercera restricción es variables no negativas, básicamente. Que x de t sea mayor o igual a cero. No puedo producir galletas negativas y tampoco puedo tener como galletas negativas. Esas serían las cuatro restricciones. Y las condiciones de borde nos dicen más o menos en el problema que al principio obviamente no nos dicen, pero claramente cuando inicias tus periodos no vas a tener ninguna galleta. Aquí nos dicen, pero generalmente no nos dicen esta información. Aquí privilegiadamente obtuvimos que al inicio del primer día no se tiene ninguna galleta. Entonces, en el primer estado, en este uno, el primer estado, no se tiene ninguna galleta. Y la última, recordemos que tenemos T periodos con mayúscula, entonces luego de finalizar los periodos, es decir, en el T mayúscula más uno, con su respectivo estado de T mayúscula más uno, esto va a ser cero, porque nos dicen aquí que
luego de los T días deja de haber demanda. Entonces, por eso, el deja de haber demanda es que si no hay demanda, no voy a producir nada, voy a producir cero y así como que la función em, queda así en cero, la condición de borde. Ya, pasamos a la letra B. Emiliana se ha dado cuenta de que cuando guarda galletas para el día siguiente, algunas de ellas desaparecen. Suponga que cada galleta guardada tiene la probabilidad P de ser comida por algún integrante de la familia de Emiliana. Agregue esta probabilidad al problema planteado en la parte A. Bueno, aquí al tiro nos aparece una probabilidad. Ustedes cambian su lápiz a color rojo y dicen incertidumbre. Al tiro si ven una probabilidad. Entonces, em, lo que tenemos que hacer aquí básicamente es anotarla. Ya, incertidumbre. Ponen aquí WT. ¿Y cómo distribuye? Bueno, esta es fácil notar igual que es binomial porque es del estilo de ocurre o no ocurre, como probabilidad de éxito o fracaso. Eso eh, pueden darse una idea que al tiro es binomial, por eso que les mencioné. Entonces, anotamos aquí que es binomial. Recordemos que la binomial tiene las siguientes parámetros, por así decirlo. La cantidad que se tiene por la probabilidad de que ocurra el éxito. Entonces, siguiendo esta notación, nosotros ¿cuántas galletas tenemos? Bueno, nosotros tenemos SDT, ¿cuántas galletas tengo en mi periodo? Más cuántas produzco, menos las que me compran, la demanda. Y hay una probabilidad P de que una desaparezca, porque mi familia se puede comer una galleta. Entonces, anotamos aquí abajito que W sub T es cantidad de galletas que se comió mi familia. Entonces ya tenemos la incertidumbre ahí bien caracterizada. Pasamos con la recurrencia. La recurrencia ahora cambia por el hecho de que antes, lo voy a poner completo, de estado. Esto cambia por el hecho de lo siguiente. Se tiene que antes teníamos st más uno es igual a st más xt menos la demanda. Ahora hay que restarle la cantidad de galletas que mi familia se puede comer. Esto sería W sub t. Entonces, ahora nuestra función objetivo, nos queda similarmente eh, b de t con el estado es igual a minimización de costos con nuestra variable de decisión. Ahora sí, como hay incertidumbre en este problema, hay que poner lo que les mencioné, valor esperado. Solo por el hecho de que haya probabilidad hay que poner lo del valor esperado. Así es que esto nos queda igual, costos por cantidad producida más el costo de inventario. El inventario que voy a tener va a seguir siendo el mismo porque lo de la familia ocurre al día siguiente. Entonces aquí aún mi familia no va a comerse nada, va a seguir siendo lo mismo. Y esto se escribe distinto. Atención acá. Aquí antes escribíamos st más uno y sería, pero este st más uno, el de acá, ahora depende de W sub t. Entonces le ponemos aquí una dependencia. Con eso ya tenemos caracterizado aquí la ecuación, la función objetivo. La cerramos y queda de esta forma. Hay una forma ahora de resolverla, que esto no se lo van a pedir probablemente en el control, pero es para que aprendan igual cómo se hace. Em, Como pueden notar, esto de acá no depende de W sub t. Entonces, por linealidad de la esperanza, recordemos que la esperanza de una constante va a ser la constante. Entonces, como en esta parte de acá no hay probabilidades, no hay nada que dependa de la variable aleatoria, esto se deja igual. La esperanza de esto es, es este valor más k sub t de st más x de t menos dt.
Y aquí sí hay que resolverle la esperanza a esto. ¿Cómo se hace? Bueno, tenemos que WT distribuye binomial. Entonces, nosotros sabemos a priori que repaso de pruebas, cuando se tiene una variable aleatoria y se tiene una función que depende de esta variable aleatoria, que es, como en este caso, eh, la forma de calcular la esperanza va a ser la siguiente. Estamos representando básicamente lo mismo que aquí arriba, pero como por definición. Esto va a ser la sumatoria de W chico perteneciente a el conjunto de valores que puede tomar esta variable aleatoria. Esto es básicamente los valores que puede tomar W, que es básicamente cuántas galletas se come mi familia. Una galleta, dos galletas, tres galletas, se pueden comer ahí los golosos. Eh, a mi mamá igual le gustan las galletas. Yo creo que se comería ahí todas las galletitas ahí. Pero ya me desvié. Y por definición esto es la probabilidad de que el W tome ese valor por la función evaluada en SW. Entonces, como sabemos que W es binomial, tenemos una idea de su función de densidad de probabilidad, ¿cómo se dice? Ya, pero bueno, esa cosa que básicamente nos va a decir que en nuestro caso, esto se va a representar de esta forma. Tenemos entonces que es la sumatoria de todo el conjunto de datos. Notemos que y van a ser lo que les dije, la cantidad de galletas que se puede comer mi familia. Pueden ser cero galletas que justo no saquen ninguna, o lo que tengo en inventario, que sería ST más XT menos la demanda. Lo que me quedó guardado ahí en el refri, no sé, que mi familia pueda sacar. Em, Esto como es la binomial, se va a escribir simplemente como esto que está aquí arriba, ST más XDT menos DT, partido en I, o sea, no partido, es sobre I, que nada que ver ahí partido, por la probabilidad de éxito elevado a I, por la probabilidad de fracaso elevado a todo esto que está acá, más XDT menos DT menos I. Y esto multiplicado por la, em, esta función evaluada en I. F- V de t más uno elevado a S de t más uno evaluado en I. Y ahí nos queda, a ver cómo lo puedo hacer con la tecnología. Em, Esto lo copio, después lo pego acá. eh, lo pego acá mejor. La tecnología. Y así resolvemos la esperanza, como pueden notar. Esto. Así queda resuelta la esperanza. Pero en el control no creo que se los pidan en verdad, es como para que ustedes cachen más o menos. Em, pero nada, ¿qué más nos faltaba? Eso nomás era en la parte B. Sí, cambiaba eso nomás, lo demás sigue igual. Entonces insertamos una página, nos falta la letra C. Esto es, ahora considere que Emiliana solo puede hornear galletas durante 3 días seguidos, como máximo. Reformula el problema de la parte B para agregar esta condición. Bueno, esta pregunta es más cortita. Aquí tenemos que agregar una nueva variable que me dé la información de cuántos días seguidos lleva el horno ocupándose. Entonces, esto se va a definir como B sub T, eh, número de días que el horno, de días seguidos, que es el horno ha sido ocupado. Entonces, con este nuevo estado, recordemos que si agregamos un estado, tenemos que agregarle su recursión de estado.
Em, Esto queda DT más uno y aquí ustedes tienen que ideársela. ¿Cómo podemos caracterizar que si es que se superan los 3 días haya como un reseteo y se vuelva a cero? Em, bueno, esto es los días que lleva ya el horno prendido más uno. Esto va a ocurrir solo con la siguiente condición. Esta es una indicatriz. ¿Con qué condición? De que se produzca al menos una galleta. Esto lo que me dice es que si se produce al menos una galleta es que se ocupó el horno. Entonces va a estar como que se ocupó ese día. Entonces, si se cumple esto, notemos que esto se cumple, entonces esto va a tomar el valor uno. Entonces se va a tener que el estado al día siguiente va a ser la cantidad de días consecutivos más un nuevo día porque ese día se agregó, se usó el horno y por ende se agrega a esa nueva recursión de estado. Em, este es un estado claro de que no siempre hay que agregar la incertidumbre o agregar la variable de decisión a nuestra recursión de estado. En este caso, solo tenemos que depende de el estado del periodo actual más la producción del periodo actual, pero en general no siempre se incluye todo, los otros estados, la incertidumbre, como pueden ver, es bien variable. Y nos falta también una restricción modificada, nueva, o no, ya, modificada, que es básicamente la siguiente. Eh, de nuevo una indicatriz. ¿Qué nos dice esta indicatriz? Que si el horno se va a ocupar un tercer día, ya esto toma el valor de cero, entonces no voy a poder producir nada. Nos quedaría x de t menor o igual a cero. Este tiene que ser sí o sí cero. Pero si el horno lleva un día ocupándose, por ejemplo, o 2 días, se va a poder ocupar tal día para poder producir m cantidad, que es la restricción que nos ponían aquí al principio. M galletas por día. Entonces, en la sala me preguntaron por qué no podía ser simplemente b de t menor o igual a 3, porque esa es una buena restricción, pero no nos informa del progreso de cuántos días consecutivos el horno se va usando. Pero a priori se ve como una buena restricción, pero no nos muestra esa progresión. En cambio, esta indicatriz sí nos va a indicar a través de este número que el horno se va a ocupar un día más. Esto solo nos dice que no se puede ocupar más de 3 días, pero no nos da como el seguimiento periodo a periodo de qué está ocurriendo con nuestro horno. Em, Eso por la pregunta uno. Ahora pasemos rápidamente a la pregunta 2. Insertamos aquí una imagen, fotos. Ya, empecemos. Dana Incorporate es una empresa top 1 en biotecnología que produce una nueva bacteria comercialmente relevante. Se tiene que planificar su producción y venta para los próximos N días. La utilidad que le genera vender una bacteria en el día N es U sub N. Por otro lado, el costo de conservar una bacteria para el próximo día es C sub N. Cada bacteria conservada en el día N tiene una probabilidad P de replicarse en el día N más uno. Una vez cumplidos los N días, la empresa se ve obligada a vender todas las bacterias que tenga en ese momento. Y en caso de vender más de M sub N bacterias, estas reportarán solo un Q% de la utilidad original. Cada día N... em, ¿cuánto llevo grabando? No sale. Ya, pero sigamos. Cada día N anterior a N puede vender hasta un máximo de M sub N bacterias. Ya, entonces, iniciamos rápidamente aquí definiendo los días. Aquí van a ser n igual a uno hasta n menos uno. ¿Por qué n menos uno? Porque nos dicen que en el día n la empresa se ve obligada a vender todas las bacterias. Entonces, en el día n no voy a poder decidir nada porque sí o sí voy a tener que hacer eso. Y como no tengo poder de decisión, no se considera ese periodo, esa etapa. Entonces, estos son los días. Iniciamos. Estas son las etapas. Etapas. Ahora pasemos con las variables de decisión.
Esto es básicamente cuántas bacterias voy a vender. Luego pasamos, porque claro, nos dicen realiza un modelo de programación dinámica que le permita a la empresa maximizar sus utilidades totales en los N días, considerando venta y costos de conservación, teniendo en cuenta que se inicia con una población de cada bacteria. Ese dato lo vamos a ocupar después, ahí vamos a ver. Variables de estado va a ser cuántas bacterias tengo en el día N. ¿Cuántas bacterias tengo en el día N? Eh, Aquí me equivoqué con el T, es N. Eh, Luego pasemos a tener la incertidumbre. Aquí quería nombrarles, ya, imagínense que tengo cuatro bacterias. A ver, las voy a hacer de un color verde. Aquí como verde bacteria, más grandecito. Una, dos, tres, cuatro. Ya, yo vendo estas tres. Me queda una bacteria en mi estado ST. Este. ¿Cuántas bacterias tengo en el día N? Me va a quedar una sola bacteria aquí. Esta bacteria puede replicarse o puede no replicarse. Si se replica, van a quedar dos bacterias. Pero si no se replica, va a quedar una. Esto es como el escenario más o menos para que se lo imaginen bien. Entonces, esta duplicación yo tengo que caracterizarla. Ahora pongámonos en otro caso de que tenemos tres bacterias. Una, dos, tres. La probabilidad de replicarse, pongámosle aquí un tercio. Podría ser P, claramente, pero para que se entienda, pongámosle un tercio de que se repliquen. Em, ¿Cuál, cómo modelaríamos que quiero que se repliquen dos, solo dos de estas tres bacterias, para tener un total de cinco bacterias? Aquí una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, como la probabilidad de replicarse es un tercio, tenemos que queremos que sean dos exactas las que se repliquen. Por principio multiplicativo, sería ya. Esta se replica con probabilidad un tercio, multiplicado porque esta también se replique, un tercio, que es la probabilidad de replicarse. Y ya tenemos las dos, queremos que la tercera no se replique. Entonces sería la probabilidad uno menos P, esta, 1 menos un tercio, que nos da 2 tercios, de que no se replique esta tercera bacteria. Ahí tendríamos ya las dos, pero falta agregar algo, la combinatoria. Con esto ya caracterizamos que no necesariamente puede ser esta y esta las que se repliquen. Puede ser esta o esta y así todos los casos posibles. Como pueden ver, esto es una probabilidad de éxito, esta es una probabilidad de fracaso y esta es la combinatoria de los casos posibles. Eso suena a una binomial. De ahí es como nace que la incertidumbre entonces va a ser cuántas bacterias se reproducen. Bacterias se reproducen y va a ser caracterizado de esta forma, binomial. Recordemos que aquí va en la binomial la cantidad de cosas en total que tenemos y aquí la probabilidad. La probabilidad por enunciado nos dicen que es P, es por acá, aquí. Probabilidad P de replicarse en el día n+1. Y la cantidad total de bacterias, pensémoslo así, sería como las que tengo, cuántas bacterias tengo, menos las que vendo. Claro, imagínenselo aquí. Sería como las que tengo, S sub n, menos las que tengo, o sea, las que vendo. Ahí me va a quedar una bacteria. Entonces así se caracterizaría. Y eso sería las bacterias totales que tienen la probabilidad de poder reproducirse con probabilidad P. Y ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la incertidumbre. Entonces,
Borramos todo esto. Ta, ta, ta. Y anotamos ahora la recursión de estado. Recursión de estado. Va a ser el SN. Tenemos un solo estado, entonces anotamos una recursión de estado. Igual a, claro, cuántas bacterias voy a tener al periodo siguiente. Va a ser las que tenía en el periodo menos las que vendo, más las que se duplican. Las que se duplican. Claro, porque si teníamos 3 y después tenemos 5 significa que este W fueron 2, se replicaron 2 bacterias. Entonces lo agregamos ahí el W. Esa sería nuestra recursión de estado. El función objetivo sería maximizar, maximizar sus utilidades totales en los n días. Entonces sería el v de n con la información que tenemos igual a max, la variable de decisión que tenemos, x sub n, sí. Y como tenemos incertidumbre, anotamos en color rojito. Chuta, súper grueso el lápiz. Todo lo que es ingreso. Como pueden darse cuenta aquí, la utilidad por vender una bacteria es U sub n y la cantidad que vendo es X sub n. Entonces el ingreso básicamente sería lo que me dan por la cantidad que yo doy. Em, ¿Qué más? Más, o sea, menos. Aquí van los costos. Recordemos que estamos maximizando la utilidad. La utilidad es ingresos menos costos. Ahora los costos serían C sub n por la cantidad de inventario. Recordemos que esto es lo que me cobran por bacterias guardadas. Las bacterias guardadas son las que tengo, menos las que vendo. Y anotamos lo otro igual que en todos los casos, la función objetivo de los siguientes periodos, que depende esto de una incertidumbre. Eh, Así. Esto igual podrían resolverlo, en verdad, como lo hicimos en el ejercicio pasado ahí con esto de las distribuciones de probabilidad y eso, pero no lo vamos a hacer porque igual es análogo y no sé si lo pregunten. Yo se lo enseñé como para que vieran nomás, pero no es tan relevante. Bueno, las restricciones, simplemente es claro notar que la cantidad que yo vendo tiene que ser positiva y no puedo vender fracciones de bacterias. Entonces esta sería una. Tampoco puedo vender más que m sub n, me lo prohíben. Y tampoco puedo vender más de las que tengo. Si tengo 5 bacterias no puedo vender 8, es como que no se puede. Para todo n menor a n. Para todos los periodos, básicamente. Entonces, eso nos faltan las condiciones de borde. Condiciones de borde. Esto es importante notarlo. Nos dicen que se inicia al tiro condición de borde inicial, al tiro, con K bacterias. Recordemos que nuestro estado de cuántas bacterias tengo en ese estado es S, entonces S en el periodo uno va a ser K bacterias. Con eso yo inicio. Ese es mi estado inicial. Y la función, recordemos que aquí teníamos n más un día es como nuestro último periodo de decisión, entonces posterior a eso sería solo la n mayúscula, no n más uno como lo habíamos hecho en el problema anterior, que la condición de borde nos daba, claro, aquí la condición de borde era t más uno, t más uno. En este caso no es n más uno porque aquí se tiene n menos uno. Entonces, n menos uno más uno, bueno, pues nos da solo n. De ese n, chuta, esto va a tener dos casos. Primero, recordemos que nos dan una utilidad de U sub n, utilidad del periodo n. Entonces, el pago que recibimos sería U del periodo n por ¿cuántas vendo?
O sea, ahí vendo todas, básicamente, todo lo que me queda. Ahí ya no tengo la opción de elegir cuánto vendo. Entonces, en vez de XN, es SN. Estoy obligado a vender lo que tengo. Em, con eso hay dos casos. Notemos que dice que en caso de en el último periodo vender más de M sub N, ven que este es un N mayúscula, es porque es el último periodo. En caso de vender más de M sub N mayúscula, estas reportarán solo Q% de la utilidad original. La utilidad original es esta, entonces reportarán un Q% de la utilidad original, se le agrega acá. Si se cumple eso, que S de S sub n sea mayor al M sub n mayúscula. Y posteriormente se reporta la utilidad original si S de n es menor o igual a esta restricción. Con esto terminaríamos el problema 2. Ahora nos vamos a ir rápidamente al 3. A ver, voy a enchufar si el iPad, esperen. Se está acabando la pila. Ya, este problema, bueno, salió en un control del año pasado, así es que, ojo, la dificultad puede que esté de este estilo. Em, Empecemos. Suponga que usted está a cargo de la producción y comercialización de productos por las siguientes N semanas, y ahí al tiro nos dan las etapas. Al comienzo de cada semana usted decide cuántas unidades del producto fabricar. Una variable de decisión, nos dice ahí mismo, decide. Considere que el costo marginal de producir una unidad es C pesos. No existen costos fijos. Que los productos fabricados quedan disponibles de forma inmediata al comienzo de la semana en la fábrica. Y que, debido a la naturaleza del producto, al cabo de una semana todo inventario sin vender se descarta. Entonces ya no hubo un problema de inventario porque no están diciendo que se descarta. Em, Tras finalizar la tarea de producción semanal al inspeccionar los productos para determinar su calidad, hay una probabilidad P, al tiro incertidumbre, de que un producto, independiente de todo lo demás, presente fallas. La empresa no vende productos fallidos y no produce más productos para reemplazar aquellos con fallas. Em, en términos comerciales, la demanda por el producto durante la semana N es de sub N. Sin embargo, usted puede decidir gastar parte de su presupuesto en publicidad, lo que aumenta la demanda. En particular, se sabe que por cada peso se gasta en publicidad durante la semana, la demanda esa semana aumenta en D unidades. Suponga finalmente que el precio unitario de venta del producto es R. Plantea un modelo de programación dinámica que le ayuda a maximizar los ingresos acumulados por concepto de ventas durante el horizonte de planificación, suponiendo que su presupuesto total de operación para gastar en producción y publicidad es de B pesos. Estos B pesos no se lo olviden, es súper importante. Entonces empezamos acá con las etapas. Nos dicen al tiro que son N semanas. N minúscula igual a 1 hasta N semanas. Pasamos rápidamente a las variables de decisión. Esto va a ser X sub n. Esta va a ser la primera, que nos dicen, decide cuántas unidades del producto fabricar. Em, ¿Cuántas unidades del producto fabricar? ¿Cuántas unidades fabricar? También, ojo que nos dicen lo de marketing. ¿Dónde está? Eh, Esto, presupuesto en publicidad. Entonces, esto va a aumentar la demanda. Aquí nos dicen, usted puede decidir. Chuta. Decidir, esta palabra importante, decidir parte de su presupuesto en publicidad. Entonces eso nos dice al tiro que tenemos que ver una variable de decisión de cuánto invertir en publicidad. Notemos que esto tiene unidades de cantidades. X sub n tiene unidades de cantidades y M sub n cantidades de dinero, cantidades monetarias.
Entonces son distintas unidades de medida para que tengan ojo ahí. Puede hacerse así también. Entonces, ahora vamos con el estado en N. Esto es en N y en N. El estado va a ser el presupuesto, que lo vamos a llamar K sub N, presupuesto en N, y la incertidumbre. Como es el caso de probabilidad de éxito y de fallo, o sea, nos dicen aquí que puede fallar o no fallar el producto con esta probabilidad P. Esto ya lo hemos explicado anteriormente, entonces anotamos rápidamente eh, cantidades fallidas. Esto lo vamos a denotar así, binomial. Rápidamente, la cantidad acá va a ser lo que produzco básicamente. A este, para no confundirlos después con la pauta, le voy a poner al tiro P sub n. Eh, Le digo P sub n porque si lo digo normal como mn, si lo dijera con esta letra, sonaría un poco raro, la verdad. Por eso separo bien P sub n, para no caer ahí. Ya. Entonces, ¿cuántas unidades voy a tener que pueden fallar las que yo produzco? Sería P sub n, y estas tienen probabilidad P de que puedan fallar algunas ahí. Entonces, ya tenemos la incertidumbre. Ahora nos vamos rápidamente con la recurrencia de estado. En este caso, tenemos solamente un estado. Entonces, anotamos rápidamente KN más uno. Y ahora hay que pensar un poquitito. Bueno, el presupuesto del siguiente día va a ser el que tenía el periodo anterior, menos lo que gasté en producir, el costo de producir, porque notemos que esto es una cantidad, pero por cada unidad son C pesos. Entonces, de mi presupuesto, lo que yo decidí gastar en producir, C por P sub N, menos lo que yo decidí gastar en marketing, acá. Ese va a ser mi, ¿cómo se dice? Recursión de estado. Luego, pasemos con la función objetivo. A ver, aquí la voy a hacer más al lado. Función objetivo, va a ser lo mismo. Estamos usando n más, no, n de Sn. De aquí nos piden maximizar los ingresos acumulados. Ya, esto sería una maximización. Tenemos dos variables de decisión, la anotamos aquí abajito. Eh, Como hay incertidumbre, anotamos el valor esperado. Y nos dicen que se vende a un precio R. ¿Dónde está el R? Aquí. R, precio de venta del producto. Entonces, para sacar los ingresos que estamos maximizando, sería el precio por la cantidad. Pero aquí, ojo con la cantidad, esto puede ser confuso. El precio lo multiplicamos por lo siguiente. Aquí vamos a meter un mínimo. Puede sonar engorroso, difícil, pero aquí quiero que piensen em, lo siguiente. Aquí vamos a tener la demanda total. Y aquí la cantidad que yo tengo para ofertar. Entonces, básicamente es la minimización entre la oferta y demanda. Eh, ¿Cuánto tengo en mi demanda? Nos dicen el D sub n mayúscula aquí, la demanda D sub n, pero notemos que si nosotros invertimos en publicidad, vamos a aumentar D unidades. Entonces sería este D multiplicado por la cantidad que yo invertí en publicidad. Esta sería mi demanda total entonces, por lo tanto. Y la cantidad que yo tengo para ofertar va a ser lo que yo produzco, el P sub n, menos los que me fallan. ¿Cuántos me fallaron de toda esta cantidad que yo tengo? Que está escrito por nuestra variable aleatoria.
Se me olvidó explicar esto más a detalle. ¿Por qué el mínimo entre la demanda y la oferta? Bueno, imagínense que la demanda son 3 palitos y mi oferta, que vendría siendo toda esta parte de acá, sean 4 palitos. A ver, los voy a hacer más representativos. Ya, 4 palitos ofertos y demanda 3. Entonces, el precio de venta por el mínimo entre estas dos cosas, notemos que el mínimo aquí va a ser la demanda. Tiene que ser el mínimo entre estas dos cosas porque va a ser lo que efectivamente yo voy a vender. Si eh, tengo 4 para ofertar, pero mi demanda es 3, esta última unidad no, esta última unidad no la voy a poder vender porque no hay más demanda. En caso contrario, imaginemos que ahora se tienen 2 palitos para ofertar y demanda 3. El mínimo entre estos dos, demanda y oferta, sería la oferta. Entonces eso va a ser lo que realmente se va a vender, porque no va a haber más palitos para yo vender efectivamente a un precio R. Entonces por eso va a ser el mínimo entre la demanda y la oferta. Lo demás es lo mismo. En este caso no anotamos los costos porque no estamos maximizando utilidades directamente. Además, estamos gastando en base a un presupuesto. Eh, no, no estamos como ya tenemos ese presupuesto, no es como un costo inherente a la producción, por así decirlo. Entonces, aquí anotamos lo mismo de siempre, eh, de esta manera. Ah, verdad es que estamos usando otra anotación acá, que era acá, y con esto terminaría la función objetivo. Ahora pasamos con las restricciones. Bueno, las restricciones, no nos podemos pasar del presupuesto total. Esto es todo lo que yo gasto en producir más todo lo que yo gasto en marketing no puede superar a mi presupuesto en dicho periodo. Y como condiciones de borde, se va a tener lo siguiente. Nos dicen que nuestro presupuesto inicial es de B pesos. Entonces, recordemos que nuestro estado era el presupuesto en el periodo N. Entonces, al inicio, en el primer periodo, va a ser B pesos. De esta forma, nos queda así. Y nos falta anotar como lo de siempre, que es que se finaliza en el periodo último más uno. Aquí el periodo último era n semanas, entonces en el periodo después de eso, nosotros imponemos que esto termine, como que todo ya se cierra, se descarta, no sé. Lo podemos como un cierre artificial. Eso sería la parte A. Ahora vamos con la parte B rápidamente. Sup- sup- Suponga ahora que la operación de producción y comercialización se mantiene de forma indefinida, infinito, al tiro. Que el presupuesto semanal de operación es de delta peso, que se puede acumular entre semanas, partiendo desde el presupuesto inicial B, pero nunca puede ser negativo. Y que en cada semana existe una probabilidad alfa de que la dirección de la empresa decida descontinuar el producto de forma irrevocable. Plantea un modelo de programación dinámica que le ayude a tomar las decisiones de producción y publicidad mientras el producto se encuentra vigente. Ya, cuando nos hablan de indefinido, esto es infinito, un horizonte infinito. Estas N semanas que teníamos antes, ahora se tienen aquí como hasta el infinito. Entonces, lo que se tiene básicamente acá es lo mismo. Tenemos que las etapas no vamos a tener, o sea, va a ser como infinito. ¿Para qué definir etapas si el tiempo va a ser un tiempo muy infinito? Entonces no tiene sentido como definirse etapas. Em, la decisión, variable, decisión. Aquí lo que tenemos que hacer cuando nuestro horizonte es infinito es eliminar nuestros subíndices, porque los subíndices eran etapas. Semana uno, semana 6, semana N. Pero como nuestro horizonte es infinito, no tiene sentido definir etapas. Entonces
van a ser las mismas variables, pero sin subíndice. La variable de decisión va a ser esa. El estado, en vez de K sub n, va a ser solo K. La incertidumbre, lo mismo, va a ser solo W, sin el subíndice este, porque estamos en un horizonte infinito. Eh, recurrencia de estado va a ser... Ya, esta notación es importante porque como no tienen periodo aquí abajo, no pueden definir como una recurrencia del siguiente periodo. Lo que hacen es anotar esta comilla arriba para decir que cambió algo en tu estado. Como que básicamente describe que es el estado siguiente, pero en horizonte infinito esta es la notación. Que cambia algo. Esta comilla es como que cambió algo en el estado de un periodo a otro. Em, Esto va a ser lo que teníamos, más el nuevo delta que nos añaden de presupuesto, eh, menos los costos. Esto se mantiene casi igual que en lo anterior, solo que le agregamos este delta, que es lo nuevo que se añade acá. Eh, Se mantiene presupuesto semanal de operaciones es de este delta pesos. Entonces cada semana como que se va a ir añadiendo un delta. Y también puede sobrar de la semana anterior, por eso queda como también el K. Mm. Luego, la función objetivo. No se le ponen los subíndices como mencionamos, entonces sería maximizar P, M, las variables de decisión estas, pero sin los subíndices, de la esperanza de lo mismo. R por mínimo de D más DM, P menos W. Esto es lo mismo, pero sin subíndices, básicamente. Y más, ahora esto cambia, uno menos alfa. Este uno menos alfa, como nos dicen en el enunciado que la empresa como que puede cerrar con una probabilidad alfa, entonces nosotros queremos que no cierre. Entonces, para que haya valor en el futuro, lo que tiene que hacer la empresa es que es uno menos alfa, como querer que no falle que no se decida terminar con la fabricación de estos productos. Por eso se pone aquí uno menos alfa. Básicamente en el infinito puede que haya probabilidades de que se cierre nomás la empresa y esto sería cero en algún momento, pero no se sabe a priori. Se deja anotado ahí como la probabilidad de que ocurra eso. Y eso es básicamente, nos quedan las restricciones nomás y terminamos el auxiliar. Básicamente sería de presupuesto más M menor o igual a K, que es básicamente no pasarnos del presupuesto, ahí, semanal. Esto, como se pueden dar cuenta, que esto hay una probabilidad de cierre, significa que estamos hablando de un horizonte infinito descontado. Por cada etapa va a haber una probabilidad de cierre. Se va a ir como descontando periodo a periodo hasta que posiblemente ocurra en algún momento. Y eso quería mencionarles, si se dieron cuenta, cuando hablamos de horizonte infinito, básicamente sacarle los subíndices y maquinear un poco algunas cosas, pero no es algo de otro mundo. No le tengan miedo como a lo indefinido, a lo infinito que nos digan ahí en el enunciado. Básicamente es pidearnos los subíndices, eliminarlos, porque cuando hay infinitos periodos no tiene sentido hablar de etapas, porque vamos a estar em, en un periodo tan largo, tan pero infinito, larguísimo. Entonces, como que lo que se hace ahí es asumir como que todas las etapas son casi iguales, que no existe como una diferencia de un periodo a otro, básicamente por esta caracterización de horizonte infinito. Y eso básicamente sería el auxiliar. En verdad, como consejo que yo di el ramo el semestre pasado, lo que me pasó a mí es que me demoré mucho en la pregunta de árboles de decisión, muchísimo. Me demoré como una hora y media en la de árboles de decisión. Y en verdad de agilado, como de querer hacerla ahí como, no sé, estaba bien larga y no practiqué mucho.
me demoré bastante. Así es que como consejo, ataquen árboles de decisión, pero así matraqueando full. No como pensándola ya, voy a hacer el árbol bonito. No, ustedes toman cualquier cosa, un lápiz digital o ahí en cuaderno y se ponen ahí velozmente a practicar como locos. De verdad es ganar velocidad y hacerlo así a todo dar, porque son preguntas muy largas las de árboles de decisión, porque tienen que usar valles, probabilidades totales, dibujar, ver dónde hay un nodo de decisión, un nodo de incertidumbre. Después de todo eso, calcular paso a paso como las probabilidades por la utilidad y así ir como sacando el valor esperado de cada nodo y es un proceso larguísimo que lo van a tener que repetir así A, B, C, D, varios árboles de decisión que más encima tienen que resolver. Eso fue el semestre pasado, así es que mucho ojo. Eh, la pregunta de programación dinámica sí es más corta, como pueden darse cuenta. Es solo, siempre lo mismo, la misma receta. Etapa, no sé, función objetivo, Bellman, restricciones, condiciones de borde. Es como bien corto de escribir, no hay que matraquear nada. Así es que eso es como consejo. Ganen velocidad, por favor. Y eso, que estén bien, fuerza en el estudio, cualquier duda. Ah, la última duda que de una compañera me preguntó, ¿por qué aquí no iban las condiciones de borde? Como les comenté, no tiene sentido hablar de etapas en un horizonte infinito. Entonces da lo mismo como la etapa inicial y la final, porque son muchísimos periodos al fin de cuentas. Así es que las condiciones de borde no van en horizonte infinito descontado, porque no hay etapas. Y eso básicamente. Fuerza en el estudio, cualquier duda me avisan. Chau, nos vemos en un futuro.